Bienvenidos a una entrega más de Noticiero RNA, edición internacional. Les saluda Carla Carranza, le presentamos nuestros titulares. Aunque Estados Unidos calificó a China como su mayor socio comercial de bienes en el 2018, el gobierno de Trump aumentó aranceles a los productos de ese país. El secretario de Estado de los Estados Unidos se reunió con ministros de la Unión Europea para analizar formas de mantener el acuerdo nuclear de Irán a flote. Aumentan los riesgos de migrantes de caer en manos de los traficantes de personas que manejan un negocio multimillonario, según la patrulla fronteriza de Tucson, Arizona. En Venezuela, dictan privativa de libertad para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Sus defensores y familiares denuncian que no han tenido comunicación con él. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, enfrentará cargos por supuesta violación. La investigación ha sido reabierta por fiscales suecos. Iniciamos con el detalle de las informaciones. A pesar de que el representante comercial de los Estados Unidos nombró a China como el mayor socio comercial de bienes en el 2018, este año el presidente Donald Trump decidió incrementar los aranceles a este país. China fue el mayor proveedor de importaciones de bienes de Estados Unidos en 2018, según la oficina del representante comercial estadounidense. En ese entonces, el país asiático enfrentaba aranceles del 10%, los cuales, al inicio de la jornada de este 10 de mayo, aumentaron a más del doble, pasando a ser de un 25%. ¿Pero quién paga realmente estos impuestos? El profesor de Economía de la Universidad de Colorado, Kate Maskus, analiza el tema. A medida que los precios chinos suben en Estados Unidos, los productores e importaciones estadounidenses en otros países aumentarán sus precios junto con eso, porque tienen la capacidad de hacerlo. El presidente Trump ha dicho que la mejor forma de ahorro de los aranceles es elaborando sus productos en Estados Unidos, pues asegura que la relación comercial con China le cuesta al país $500 mil millones al año. La afirmación que está haciendo es que debido a que tenemos un gran déficit comercial bilateral con China, en cierto sentido significa que estamos perdiendo la cantidad de ese déficit. Pero explica que está lejos de significar una real pérdida. Lo que esencialmente significa es que Estados Unidos crónicamente importa más de lo que exporta y como resultado de eso también es cierto con nuestro mayor socio comercial, que es China. Aunque las conversaciones para un potencial nuevo acuerdo entre los dos países siguen en marcha, asegura el experto que la consecuencia de los aranceles ya efectivos lo verán los consumidores en los próximos 4 a 6 meses en los productos importados desde China. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Continuamos hablando de este tema, profundicemos en lo que anunció Washington, y es que el incremento de aranceles a China será de un 25% en productos que van desde textiles hasta productos tecnológicos. Washington anunció un aumento de aranceles del 25% en unos $6,000 millones de unos 6,000 productos chinos, desde textiles hasta productos electrónicos. China tendrá que tomar contramedidas en respuesta a los aumentos en los aranceles de los productos, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jen Shuang, en una conferencia de prensa en Beijing. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado repetidamente que China sufrirá la peor parte de las tarifas y pagará miles de millones a los Estados Unidos. Sin embargo, en una entrevista con Fox News, Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos, dijo que la creciente disputa comercial perjudica a ambas partes. Reconoció que los consumidores estadounidenses terminarán pagando los aranceles a las importaciones. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y continuamos hablando de los Estados Unidos. El secretario de Estado de este país, Mike Pompeo, se reunió con ministros de la Unión Europea con el objetivo de analizar una manera de mantener el acuerdo nuclear de Irán a flote. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó el lunes a una reunión de ministros de la Unión Europea, diseñada para analizar formas de mantener el acuerdo nuclear de Irán a flote. La reunión entre los ministros de Gran Bretaña, Francia, Alemania y el jefe de política exterior de la UE, Federica Mogherini, se produce mientras los europeos luchan por mantener las líneas de suministro financiero abiertas a Irán para compensar el impacto de las sanciones de Estados Unidos en la economía destrozada de la República Islámica.
El secretario de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, advirtió el lunes que el conflicto podría estallar por accidente entre Estados Unidos e Irán en medio de crecientes tensiones. Hunt dijo que compartiría esas preocupaciones con los socios europeos y Pompeo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y el aumento de cruce de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos los pone en riesgo de caer en manos de traficantes de personas, según la patrulla fronteriza de Tucson, Arizona, que según los datos, los traficantes manejan un negocio multimillonario. Nosotros entramos por la frontera de Sonora, veníamos solos. Se fue difícil, en momentos aguantamos hambre. Y no aguantamos, pero hambre sí aguantamos en el camino. Franklin García, quien es hondureño, es uno de los miles de migrantes que cruzó la frontera de manera irregular junto a su hijo. Es algo muy alarmante que vemos grupos de familia cruzando en áreas muy peligrosas. En Arizona, muchos cruzan el desierto en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el número de detenciones en marzo y abril sobrepasaron las 100,000 personas según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, fenómeno que las autoridades conectan con grupos al margen de la ley y quienes, según ellos, se benefician del incremento en el número de migrantes. Están pidiendo una cuota o diferente tipo de dinero, incluso muchas personas son extorsionadas al momento que llegan a custodia de ellos. Es algo muy peligroso y sabemos que el crimen organizado está definitivamente recibiendo fondos a través de estos grupos masivos que están entrando al país. Camiones comerciales como estos cruzan diariamente la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, según las autoridades, migrantes son escondidos dentro de estos lugares, encerrados por aquellos que los están traficando sin pensar en las consecuencias, ya que dentro de este lugar las temperaturas pueden llegar hasta los 45 grados centígrados. Y de no ser por la patrulla fronteriza que encuentra a estas personas, muchos de ellos podrían perder la vida dentro de estos camiones. Queremos prevenir que más personas, especialmente niños, el mensaje es: migrar con niños es muy peligroso y tenemos que evitarlo. La patrulla fronteriza afirma que este es un negocio multimillonario para coyotes y carteles que se aprovechan de las necesidades de esta población, que busca seguridad así como asilo. Celia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona. Estamos de regreso con Noticiero RNA Edición Internacional. Se dictó privación de libertad en Venezuela al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Sus familiares y defensores argumentan que no han tenido comunicación con el diputado. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, según el máximo tribunal del país, oficialista, es señalado de la presunta comisión flagrante de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado, previstos y sancionados en el Código Penal. Desde el Palacio de Justicia en Caracas, las abogadas de Edgar Zambrano manifestaron que al diputado se le está violando su legítimo derecho a la defensa. No entendemos cómo el diputado Zambrano fue presentado a medianoche cuando el tribunal decía que no tenía despacho. No nos han informado aún a dónde fue trasladado junto a las otras personas, de tal manera que aquí se están violando sistemáticamente los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa. En ese contexto, Soleil Zambrano, hija del diputado, exigió saber el paradero de su padre. Lo único que quiero, señora juez, es que nos diga dónde está mi papá. Queremos llevarle sus medicinas, queremos llevarle su comida. Póngase el corazón en la mano, haga su función correctamente. El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, por su parte, informó que a Zambrano se le han respetado sus derechos y el debido proceso y agregó que son 10 los parlamentarios que están involucrados públicamente en el levantamiento militar del 30 de abril. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y continuamos en Venezuela, donde Rusia se está preparando para establecer una base de mantenimiento de helicópteros. Esta sería una medida que indica que Moscú continúa dando apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Sobre el cielo azul de la capital rusa se levanta un símbolo de la aviación militar rusa, el Mi-26. Es un modelo antiguo, pero esta es una nueva versión de tecnología más avanzada, asegura su ingeniero jefe. Ahora, cuando el piloto automático está encendido, el helicóptero puede realizar independientemente la ruta sin que el piloto esté involucrado. Este modelo está diseñado para transportar 82 militares totalmente armados, pero también puede transportar vehículos blindados. China ha expresado interés, pero el fabricante Russian Helicopters espera poder vender este modelo a Venezuela, donde ha vendido más de 50 unidades de otros modelos en los últimos 10 años. No tenemos restricción con respecto a la venta de los helicópteros. La única restricción que tenemos son las sanciones de la ONU. Los términos de los acuerdos de venta de los helicópteros rusos a Venezuela no son públicos. La sureña ciudad de Rostov del Don es donde se fabrican estos helicópteros y ha sido donde, hasta ahora, se ha estado realizando el mantenimiento de dichos helicópteros de fabricación rusa que operan en Venezuela. Pero traerlos aquí ya no será necesario a finales de este año, una vez que Rusia inaugure la nueva base de mantenimiento en el país sudamericano. La creación de dichos centros de servicio en las regiones contribuye, ante todo, a resolver los problemas de renovación y mantenimiento. El anuncio de la nueva base de mantenimiento se produce tras la apertura por parte de Moscú de un nuevo centro de entrenamiento de pilotos en Venezuela, otro signo de los planes del Kremlin para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Rostov del Don, Rusia. Y un grupo de venezolanos se ha instalado frente a la embajada de ese país en los Estados Unidos. Están denunciando a un grupo autodenominado Colectivo y que está siendo apoyado por Nicolás Maduro, que se tomaron la sede diplomática desde abril. La diferencia ideológica, las protestas y hasta la falta de electricidad en Venezuela se reflejan en el edificio número 1099 de la calle 30 en Washington. La embajada de Venezuela está ocupada desde abril por un grupo de estadounidenses autodenominado Colectivo de Resguardo de la Embajada, apoyado públicamente por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La ocupación indigna a un grupo de venezolanos que tiene más de una semana acampando afuera del edificio. Exigen el desalojo inmediato de la embajada y que sea el representante del gobierno encargado de Juan Guaidó quien tenga el poder del patrimonio. Nada fácil ha sido esta batalla, comenta Pedro Castro, uno de los acampantes venezolanos, sobre todo porque su rutina ha cambiado por apoyar esta causa. Yo por ejemplo, tengo 10 días que no trabajo. Los dos bandos saben que esta disputa se gana con resistencia, y al parecer, el entusiasmo de ambos grupos es inquebrantable. Yo de aquí no me muevo hasta que esta gente no salga, hermano. Aquí estamos acuartelados todos. Yo pienso que van a seguir resistiendo con luz o sin luz, con agua sin agua, con comida sin comida. Así como en Venezuela, la lucha por esta embajada encierra una serie de factores, pero los ideológicos sobresalen. Son mercenarios pagados por Maduro. Eso es lo que son ellos, y lo que quieren es dinero. Ellos no están defendiendo los derechos humanos de nadie. No tengo ninguna relación con el gobierno de Maduro. No creo que Maduro sea particularmente un buen presidente. Estoy decepcionada con algunas de sus políticas, pero él es el presidente electo de Venezuela. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha catalogado la ocupación del colectivo como ilegal. El representante diplomático de Guaidó, Carlos Vecchio, pidió a la empresa que suministra el servicio eléctrico que corte la electricidad al edificio y al Departamento de Estado que desaloje a los activistas. Y si la gente de Guaidó toma esta embajada, tenemos el miedo de que el gobierno de Maduro va a tomar la embajada de los Estados Unidos y eso puede ser una justificación para una intervención militar. El encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas aseguró a La Voz de América que el gobierno socialista no debería tocar la embajada de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y en otro tipo de informaciones, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, enfrentará cargos por supuesta violación. Ha sido una investigación reabierta por fiscales suecos. Los fiscales suecos están reabriendo una investigación sobre las denuncias de violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que fue destituido de la Embajada de Ecuador en Londres. Eva Mary Persson, subdirectora de fiscales de Suecia, dijo en una conferencia de prensa en Estocolmo que aún existe una causa probable para sospechar que Assange cometió una violación.
Ella agregó, es mi evaluación que se requiere un nuevo cuestionamiento de Assange. Los fiscales suecos presentaron cargos preliminares contra Assange luego de que visitó el país en 2010. 7 años más tarde, un caso de presunta conducta sexual inapropiada se abandonó cuando expiró el plazo de prescripción. Eso dejó una acusación de violación que no se pudo seguir mientras él vivía en la embajada. El plazo de prescripción en ese caso expira en agosto de 2020. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Estamos de regreso con Noticiero RNA Edición Internacional. Nos vamos hasta el Líbano, donde exmilitares están incrementando sus acciones de protesta por la reducción en sus beneficios al final de su servicio. Y es que esta medida podría ser implementada por austeridad gubernamental. Enfurecidos por las medidas de austeridad propuestas para reducir sus beneficios de fin de servicio, los exmilitares se reúnen frente a la oficina del primer ministro en Beirut. Situados en el centro diplomático de Hanra, los manifestantes bloquean las entradas a la sede del Banco Central del Líbano. El mayor general retirado, Sami Ramah, acusa a las autoridades de corrupción y dice que los veteranos no negociarán hasta que sepan que sus beneficios están a salvo. El gabinete ha estado discutiendo el presupuesto de austeridad de 2019 durante semanas y se reanudó una nueva ronda en la sede del gobierno el lunes por la mañana para finalizar el borrador antes de enviarlo al Parlamento. Un recorte propuesto a los salarios de los trabajadores del sector público ha llevado a los sindicatos, al personal militar retirado y los empleados del Banco Central a protestar y hacer huelgas en las últimas 2 semanas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y nos vamos hasta Filipinas, donde se llevaron a cabo las elecciones de mitad de periodo. Millones de votantes pusieron a prueba la popularidad del controvertido presidente Rodrigo Duterte. Millones de votantes en Filipinas acudieron a las urnas, ya que el país celebró elecciones de mitad de periodo en una importante prueba de popularidad para el controvertido presidente Rodrigo Duterte. Las votaciones comenzaron a las 6 a.m. hora local y las urnas cerraron a las 6 p.m. con aproximadamente 61 millones de personas. Duterte espera obtener una mayoría en el Senado que le permita impulsar cambios constitucionales y restaurar la pena de muerte. Sin embargo, se enfrenta a una fuerte competencia de grupos que se oponen a su guerra de línea dura contra las drogas, que se considera responsable de miles de muertes innecesarias. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Compartimos más información importante en el siguiente resumen. Los migrantes venezolanos en Colombia le están dando a la moneda sin valor de Venezuela una nueva vida, al transformarla en piezas de arte. Este video muestra a los artistas pintando retratos en notas de bolívares de personajes famosos como John Lennon, Frida Kahlo o Jimi Hendrix en Bogotá. Cada obra de arte se vende por 10.000 pesos colombianos. El primer ministro de Nepal, Sharan Oli, fue recibido el lunes con honores en Phnom Penh por su homólogo de Camboya, Hun Sen, en el Palacio Presidencial de la ciudad de Camboya, donde Sharma Oli realiza una visita oficial de 2 días al país asiático. Un avión se estrelló en una autovía cerca de Gales, dejando a 3 personas atrapadas en medio de las llamas. Un hombre identificado como Daniel Nicholson, de 46 años, sacó a los pasajeros tras lograr romper las ventanas del avión. Nicholson regresaba de recoger a su hijo cuando el avión se desplomó justo frente a él. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carla Carranza. Nos vemos en la próxima.